así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y lo hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Tomen asiento, ¿eh? El tema es la entrada al reino de Dios, la humildad. Aunque en el título dice, me equivoqué, puse la entrega, ¿no? Y también la entrega en el reino de Dios podría ser la humildad, ¿no? Jesús, cuando Pablo tiene esa revelación de Dios, ¿no? Y él describe en el capítulo 2 la actitud que tuvo Jesús para llegar a ser semejante a los hombres. Dice que él se humilló hasta lo sumo. Es decir, fue humilde hasta lo sumo y se hizo esclavo prácticamente, ¿no? Esclavo, y aún estando en la condición, dice, de hombre, se humilló hasta lo sumo y fue a la cruz. Si nosotros realmente queremos saber si estamos creciendo en el Señor, uno de los frutos dignos del arrepentimiento es la humildad. Decía en la mañana, ¿no?, que algunos pueden tener hasta un doctorado en humildad, ¿no? Pero una humildad fingida, una humildad aprendida por repetición o por proceso, ¿no? Pero no la humildad que viene como resultado realmente de un encuentro del hombre con Dios. Y que ese encuentro hace que ese hombre pueda permanentemente entender de que él no es nada delante de Dios. Nada, absolutamente nada. Nosotros, si lo miramos así, desde esa perspectiva de la creación, somos polvo, hermano. Somos polvo de la tierra que Dios ha determinado hacer a ese polvo de la tierra semejante a su imagen y semejanza y le ha dado vida. Vida física y ahora, si somos hijos de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Dice, en aquel tiempo, en aquella hora, dicen los originales, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿no? Es decir, Jesús había estado con Pedro, pero antes de eso Jesús había dicho que él, nuevamente vuelvo a repetir, de que él va a ser entregado de manos de hombres, 17:22, y lo matarán y al tercer día va a resucitar. Y eso causó una gran tristeza, una gran y profunda tristeza, pero no una profunda tristeza producida por Dios, sino por sentimientos totalmente humanos, ¿no? Esta tristeza que ellos tuvieron no fue producida por Dios, fue producido por ellos mismos. Y así como es producido por uno mismo, se va a ir rápido, ¿no? Entonces, Jesús hay un encuentro con los cobradores de los impuestos del templo, y al final hay que pagar, ¿no? Jesús decide pagar y le manda a Pedro a pescar y le dice, el primer pez que tú vas, ¿no?, a lanzar el anzuelo, va a salir un pez y vas a abrir la boca y ahí vas a encontrar la moneda y con esa moneda vas a pagar el impuesto tuyo y mío, ¿no? Y así sucede, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos ahí con Pedro, que ya está aprendiendo la escuela de Jesús? La obediencia y la humildad, ¿no? Porque Pedro era, pues, hermano, un experto pescador. No era alguien que recién estaba ensayando a pescar. Pedro era un pescador de la orilla del mar. Pedro era un pescador de alta mar. Pedro era experto en la pesca. Y decir, anda y tira el anzuelo, sin carnada todavía, ¿no? Y cuando salga el pez,
tú vas a encontrar, le vas a abrir la boca y vas a encontrar una moneda. Y para Pedro eso era algo, debería ser algo fuera anormal, pero él ya está aprendiendo a obedecer a Jesús porque ha escuchado la voz del Padre que le dice, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, óiganle a él, y le obedece a Jesús, entonces está aprendiendo a entrar en el proceso de la humildad, ¿no? Porque él no usa para nada sus características de pescador y va y lo hace. Entonces, cuando llegan estos discípulos, los que no habían estado con Jesús, parece que Pedro, ¿no?, narra la historia que había pasado, ¿no?, de que el Señor había que pagar los impuestos del templo y el Señor le mandó a pescar y había acontecido eso, ¿no?, de que había habido un milagro, una pesca milagrosa, no, de un pez que tenía dinero, ¿no?, y con eso pagó. Entonces ellos van a reaccionar, ¿no?, en aquella hora, dice, ¿no?, en aquella hora los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Por eso dije que la tristeza que ellos tuvieron fue una tristeza humana, totalmente humana, hermano. Porque para ellos lo que Jesús le había dicho no contaba. Jesús le está diciendo por segunda vez, mire, la primera vez le dijo, yo voy a ir a Jerusalén y yo voy a sufrir. El Sanedrín me va a hacer un juicio, ¿no? Y me van a crucificar, me van a asesinar. Me van a llevar a la cruz y me van a asesinar ahí. Y después voy a resucitar. Y ahora por segunda vez le dice, y había una tristeza profunda. Pero rapidito se le fue. Porque más prevalecía en ellos el concepto del reino de Dios que ellos tenían. Y hasta ahora no iban todavía entendiendo el reino de Dios, de la perspectiva de Dios. Bueno, este tema del reino de Dios o el reino de los cielos es el mismo. Un tema que Jesús, aún resucitado, aún antes de irse, durante los 40 días que Él estuvo después resucitado, el tema principal fue el reino de Dios. ¿No? El reino de Dios. Ellos van a entender el reino de Dios después de la venida del Espíritu Santo y aún cuando van viendo lo que va aconteciendo. Y aquí la pregunta... Una parte de la pregunta es valedera, ¿no? Es decir, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Cuál es lo valedero? El reino de los cielos. Es decir, que nosotros estamos llamados a pertenecer al reino de Dios o al reino de los cielos. El reino de los cielos se refiere al gobierno, ¿no?, al estado de lo que es. Y el reino de Dios se refiere al que va a gobernar, al que va a dirigir ese reino, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Entonces... Y ellos van a decir, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y fue una pregunta, amados hermanos, que ellos lo van a seguir haciendo. Aún la madre de Juan y Andrés le va a decir, en capítulo 20 de Mateo, le va a decir, Señor, es que uno esté a la derecha y otro a la izquierda en tu reino. Y aún cuando ya está cerca de ser crucificado Jesús, van a seguir discutiendo quién es el mayor. Miren cómo los pensamientos que tú puedes recibir desde niño, ¿no?, y se te va metiendo a tu mente, y es parte de tu pensamiento, es parte de lo que tú crees acerca de Dios, pueden tener tanta fuerza, pueden tener tanto poder en ti, que tú puedas rechazar la palabra de Dios o la revelación de lo que Dios está haciendo, ¿no? Eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, hay pensamientos totalmente humanos, dice, al que madruga Dios le ayuda, dice, ¿no? No, eso está escrito en la palabra, dice, ¿no? Y tú vas y buscas de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis y no lo encuentras. Dice, no, dice la palabra de Dios que ayúdate que yo te ayudaré. Y tú lo buscas y no lo encuentras. La voz del pueblo es la voz de Dios, dice. Y también está en la palabra, y te insiste, ¿no? Y lo creen. Y hay gente que cree eso, hermano, así tú le digas lo contrario. O a veces en las iglesias hay prácticas que no son bíblicas y que aparentemente ahí Dios se está manifestando
y tú le puedes ir con la palabra a demostrar que eso no es correcto, que eso no está en la palabra, las personas lo van a rechazar. Lo van a rechazar. Entonces, Jesús está enfrentándose con ellos de poder a poder, ¿no? De un poder de pensamientos heréticos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de orar de rodillas y tenemos que orar de rodillas y pensamos de que la única forma de orar es de rodillas. Y no hay otra forma de orar. Y si alguien ve a otro sentado orando, oye, no se ora así. ¿Cómo es posible que tú estés orando sentado? Tienes que orar de rodillas. La palabra de Dios, claro, una de las formas de orar es de rodillas. Pero también hay otra forma de orar que tú te tiras totalmente al suelo, hermano, y al final terminas mordiendo el polvo, ¿no? Terminas, cuando sales de orar y Dios ha ministrado a tu vida, has tenido algo especial de parte de Dios y has derramado tus lágrimas, puedes terminar con la cara embarrada, ¿no? Y esa parte del suelo está con tierra, polvo, ya se está adorando, ¿no? Y si tú estás enfermo y no te puedes arrodillar, ¿qué hacemos? Uy, estás pecando porque no puedes orar, pues. Si estás orando en tu cama, estás enfermo. Entonces, hay pensamientos que vienen, lo que vale es la actitud, ¿no? Porque yo puedo estar de rodillas, hermano, orando, pero mi corazón me puede estar más soberbio y más orgulloso, como el publicano, ¿no? El fariseo y el publicano oraba y decía, sea a mí propicio, Señor, y el otro hablaba su discurso, ¿no? Y estaban orando los dos, ¿eh? ¿Y quién salió justificado, dice al final Jesús? El publicano. Entonces hay cosas que están en los pensamientos de muchos creyentes y que no tienen un respaldo bíblico, o otros, no siempre es la misma forma, amado hermano. No siempre es la misma forma. Entonces, la pregunta es, ¿quién es mayor? ¿Quién tiene mayor privilegio en el reino de los cielos? Porque ellos habían aprendido de que en el reino de los cielos, en el reino de Dios, iba a haber jerarquías. Iban a haber, ¿no?, personas que iban a estar unos arriba, otros abajo. Eso es lo que más o menos ellos han entendido. Y que a ellos les interesaba en qué parte iban a estar ellos, ¿no? Y parece que la pregunta surge en base de que ven que Pedro es el que se está beneficiando mucho, ¿no? Porque Pedro es aquel que estuvo y pudo decir, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que tuvo la valentía, ¿no? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y él habló a nombre de todos y todos estaban de acuerdo, ¿no? Ellos no sabían, por ejemplo, que Jesús había subido con ellos al monte y ahí se había transfigurado y habían visto al Cristo en su deidad, en su divinidad, ¿no? Los tres, Pedro, Jacobo y Juan. Y ellos sabían que algo había pasado, pero estaban por Jesús. Ellos habían decidido no hablar lo que había pasado ahí, ¿no? Y cuando ven y que Pedro le dice, mira, ha pasado esto, este ya nos ganó la delantera, ¿no? Pero mejor hay que confirmar, ¿no? Porque también se acuerdan de que Jesús le había reprendido, le había dicho, apártate de mí, ¿no? Satanás le había dicho a Pedro, ¿no? Porque no ponen las cosas en las cosas de Dios, sino en lo de los hombres, ¿no? Tu mira no la pones en el reino de Dios, en las cosas de Dios, sino en las cosas del mundo, que no me pase nada, ¿no? Y le había dicho, apártate de mí, Satanás. Entonces ellos tenían y le preguntan, ¿quién va a ser mayor? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Estaba en la casa de Pedro, definitivamente. Parece que había un niño, y era un niño pequeño, no era un niño de 4 o 5 años, era un niño posiblemente de 1 año y medio a 2 años y medio, 3 años, no más, ¿no? No más, era un niño, porque la palabra que se usa aquí en el original se refiere a un niño pequeño. Y ese niño lo conocía Jesús, porque Jesús los niños iban detrás de Jesús. Jesús tuvo un carisma, ¿no?
muy particular con los niños lo seguían, amado hermano. Por eso usted encuentra que en el milagro de los panes y los peces, a un niño teniendo los panes y los peces, ¿no? Y ese niño, si tenía panes y peces, significa que él estaba solo, ¿no? Y seguro que lo mandó alguien en su familia, con unos amigos, y que lo cuidaran, porque él tenía toda la provisión. No era, porque si estuviese acompañado de sus padres, quien debía tener la comida deberían ser sus padres, no él, ¿no es cierto? Entonces eran niños que seguían a Jesús. Y hay muchas versiones que nos hablan acerca de la importancia que Jesús le daba a los niños. ¿Por qué? Porque en ese momento en la cultura hebrea y en en todas las culturas del mundo, los niños no se contaban. Tanto las mujeres como los niños no se contaban, amado hermano. Por eso cuando se cuenta el milagro de los panes y los peces, dice, eran 5.000 o eran 3.000, sin contar las mujeres y los niños. Entonces los niños para ellos tenían poco o nada de valor, pero para Jesús sí tenía un gran valor. Por eso que Jesús se preocupaba por ellos, tenía encuentros con ellos, le daba su atención, se acercaba a ellos, y ese niño cuando Él lo llama, Él viene, ese niño viene. Y Jesús lo pone al medio, y de un momento a otro Jesús aparece con él, y ya en Marcos va a decir que Jesús lo alza, lo tiene alzado, lo tiene cargado, ¿no? Entonces, pero primero el niño se para y le dice, así, y le muestra a ellos. Y le dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué característica tiene un niño pequeño, no? Uno de los aspectos positivos que tiene un niño, antes de eso quiero aclarar, ¿no? También hay otra, por ejemplo, hablando de conceptos que tiene la iglesia y que no son bíblicos, es por ejemplo decir, los niños, todos los niños ellos son angelitos, ¿no? Y ellos si algo pasa con ellos se van al cielo, sin ningún problema, porque ellos no han pecado. Bueno, llega una edad en que los niños pecan, hermano, y saben que están haciendo lo malo, y son conscientes de su maldad. Ya un niño de 2 años y medio o 3 años, ya ese niño debería si sus padres aman a Dios y aman a ese niño, deberían de encargarse ya de comenzar a enseñarle la palabra y a mostrarle que él es un pecador y que necesita arrepentirse de sus pecados. Cuanto más pequeño es un niño y pueda entender la palabra de Dios, si tú te encargas aún desde el vientre de la madre, en que está en el vientre de la madre, hablarle la palabra de Dios, cantar cosas a él, hablarle acerca de Dios, ese niño va a salir dispuesto a oír la palabra de Dios y a ser enseñado por sus padres. Ese niño va a estar dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Y llegado un momento cuando ya tú te das cuenta que él discierne el bien y el mal, cuando él comienza ya y tú le comienzas a decir, esto de aquí es malo y se llama pecado. Y este pecado, si tú sigues haciendo esto malo, tú eres pecador y la consecuencia del pecado es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y tienes que explicarle todas esas cosas, qué significa el pecado, qué significa la muerte, después hablar de Cristo, que Él era Dios y se hizo semejante a los hombres, y que Él murió en la cruz, y que ¿por qué murió? ¿Para qué? Para con su sangre pagar nuestros pecados y también el pecado tuyo como el mío, ¿no? Enseñarle al niño, hermano, al niño, si tú le vas enseñando y enseñando, él con el tiempo va a llegar un momento que el Espíritu de Dios lo va a convencer de pecado, justicia y juicio, y él se va a arrepentir de su pecado. No es que se va a poner a llorar porque no, porque le contaste la historia, le viste una película de Mel Gibson, no La Pasión de Cristo, y se pone a llorar contigo a moco tendido, no, hermano, sino que ese niño va entendiendo y comprendiendo que él es pecador y necesita arrepentirse. Cuando me refiero a hombre, como me refiero a niño, me refiero sexo masculino, sexo femenino, niño, me refiero a sexo masculino, sexo femenino. Por ese caso, porque ahora con la moda hay que decir niño, niña, hombre, mujer. No, yo me estoy refiriendo, me voy a la escuela antigua, a la que debe siempre permanecer. ¿Ya? Por ese caso, porque algunos dicen, oye, el pastor habla de hombre, habla de niño, no, y no habla de niñas, no habla de mujer. No, me estoy refiriendo a los dos sexos, amado hermano.
Cuando ya tengo que referirme específicamente a un sexo por alguna cosa, lo voy a definir y aún la misma Biblia lo habla. Amén. Aquí pudo haber sido una niña, ¿me entiendes? No necesariamente un niño. Entonces, porque Jesús amaba tanto a los niños como a las niñas. Amaba a ambos. Entonces, aclaro eso, ¿no? Aclaro eso que es importante porque muchos creen eso, amado hermano. Si un niño a la edad de 4 o 5 años algo pasa con su vida y tú no te encargaste de que ese niño entendiera que él era un pecador, yo no garantizo, amado hermano, que esté en el cielo. Y la responsabilidad es de los padres. Los padres, ¿no? La iglesia lo que hace es ayudar a instruir a los niños en el temor a Dios, pero la responsabilidad de instruir en el temor a Dios, en los caminos de Dios, es de los padres. Y la instrucción, amado hermano, no es tanto el de hablar, el de darle clases. La instrucción que más pesa en un niño es cómo tú vives, el testimonio que tú le das. Lo que tú dices, tú lo vives. Porque el niño está pendiente, hermano, el niño sabe lo que tú le dices y él está mirando. Yo no sé qué pasa, hermano, pero hay algo, hay un misterio, y eso algún día cuando lleguemos al cielo, seguimos en este camino, le voy a preguntar al Señor, ¿no? ¿Por qué los niños a veces hacen cosas buenas que sus padres nunca han visto a sus padres hacer y cómo también los niños a veces hacen cosas malas y horribles y terribles que nunca han visto a sus padres hacer? Lo hacen. Y cuando miramos, ese padre también hace esas cosas feas y terribles. Y él nunca la ha visto. Nunca la ha visto, hermano. En la mañana hablaba sobre, por ejemplo, a veces cuando los padres tienen esa costumbre de discutir, ¿no? Y de pelearse y hasta alzarse la mano entre ellos, aprovechando que el niño está dormido, ¿no? Y piensa que el niño no escuchó nada, no vio nada, hermano. Aunque usted no crea, ahí es donde más todavía el niño escucha y todo. A veces puede estar dormido, y de verdad que está dormido físicamente, pero hay algo en ellos que hace que escuchen y oigan todo. Y a veces ese niño puede haber habido una gran discusión y después termina en la cama y dice, ¿por qué se orinó mi hijo? ¿Por qué está así? ¿Por qué está nervioso? ¿Por qué está inquieto? ¿Por qué? Porque los padres, pues hermanos, están viviendo una vida desordenada. Y no solamente me refiero a padres no cristianos, lo más triste es a padres cristianos que hacen estas cosas, ¿no? Porque a veces cuando los padres fingen ser cristianos, ¿no? Así como hay ese fingimiento de la humildad o esa hipocresía de la humildad, también hay la hipocresía del vivir como cristianos, y en la casa es una guerra entre los padres, ¿no? Pero acá, o a veces en la iglesia donde se congregan, hasta pueden ser hasta líderes, ¿no? Hasta pueden ser hasta pastores, amado hermano, y el hogar es una guerra terrible. Por eso que aquí Jesús va a nombrar a un niño, y lo primero que tenemos que reconocer que los niños son conscientes de que ellos son pequeños, de que ellos necesitan, ¿no? De su pequeñez, de que por sí mismos no pueden hacer nada. Cuando ya más o menos comienzan a tener un pensamiento, ellos saben de que no pueden hacer las cosas. Y en segundo lugar, los niños son muy dependientes, hermano. Dios lo ha hecho así. Dios cuando creó al ser humano, lo creó dependiente de sus padres. Cuando un niño nace, por ejemplo, va a pegarse mucho a la madre. Los primeros días, los primeros meses está muy pegado a la madre, ¿no? Ahora, si el padre es protagonista en la crianza de ese niño, puede ser que comience a despegarse un poco de la madre, pero la madre va a ser protagonista en los primeros momentos. ¿Por qué? Porque cuando el niño está en el vientre de su madre o en el útero, hay algo misterioso, ¿no? Que Dios ha creado el cordón umbilical que une ¿a quién? Al niño con la madre, ¿no? Y cuando el niño nace, o el bebé nace, se corta el cordón umbilical y se amarra el cordón umbilical y queda el ombligo, ¿no? Una señal. Entonces, por eso hay esa dependencia. Por ejemplo, el niño necesita comer, ¿no? Desde que nace necesita comer. Entonces el niño, nadie le enseña al niño a lactar, ¿no? Nadie le enseña a un niño a lactar, a mamar,
y él por sí mismo aprende, ¿no? Y se prende del pecho de la madre, del seno de la madre. Lo mismo tiene que pasar con nosotros cuando llegamos a entender que este desarrollo, este crecimiento de llegar a ser a la imagen y llegar a ser semejantes a Cristo, buscar la semejanza a Cristo, nos tiene que llevar a eso, ¿no? A entender de que nosotros por nosotros mismos no podemos crecer, amado hermano. Nosotros para crecer necesitamos la intervención de Dios totalmente, para crecer en la gracia, para desarrollarnos como cristianos. Y eso se llama humildad, cuando tú y yo reconocemos. Por eso que un niño es humilde. Un niño, hermano, él viene y te pide, ¿no? Tú puedes estar, no sé, a alguien les ha pasado que no ha habido qué comer ese día. Y no ha habido qué comer realmente. Y ese niño viene y te dice, mamá, mi comida, ¿no? Y a los padres le pide su comida porque él sabe que sus padres le tienen que dar de comer. Él sabe que necesita comer y que depende de la comida, se la tienen que dar sus padres, ¿no? Ese es importante, por ejemplo, igual tiene que pasar con nosotros. Cuando entendemos que nosotros por sí mismos no podemos desarrollarnos, crecer como cristianos, tenemos que ir a nuestro Dios. Por eso que Pedro dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual para que por medio de ella crezcáis. ¿A qué se refiere la leche espiritual? A la palabra de Dios, ¿no es cierto? A la palabra de Dios. Cuando un cristiano nace de nuevo y auténticamente ha nacido de nuevo, se ha arrepentido, se ha convertido a Cristo, lo primero que una de las primeras cosas que él va a querer es leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Lo segundo que él va a querer es tener comunión con Dios, así como el niño se prende del pecho de la madre, así un recién convertido y que va a tener toda su vida, no solamente la conversión, sino toda su vida, va a ser depender de Dios, de que Él es el que le tiene que alimentar. De él depende su vida. Él sabe que Dios le tiene que dar la comida cada día. ¿Me entiende? Que es su palabra. Que es su palabra. Claro, Él va, tú y yo podemos ir y leer la palabra, pero para que esta palabra sea viva y eficaz, yo tengo que creer que esta es palabra de Dios, que Dios a través de ella me está dando vida. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué hago ahí? Me comienzo a convertir en una persona humilde. ¿Por qué? Porque a la medida que yo voy leyendo la palabra de Dios, Dios va a ir cambiando mi mente. Dios va a ir cambiando mi manera de pensar. Dios va a ir cambiando mi manera de vivir. Va a producir arrepentimiento, porque muchas veces la palabra de Dios me va a hablar y me va a convencer de que lo que yo estoy haciendo ha sido pecado, que yo no sabía que estas cosas que yo hacía era pecado, o escucho una enseñanza, o vengo a los cultos, escucho la prédica, las enseñanzas, y voy aprendiendo. Entonces, ahí, porque sé que necesito crecer. ¿Me entiende? Entonces, el niño tiene esa característica de, primero, que es consciente de su pequeñez. Nosotros también tenemos que ser conscientes de lo pequeño que somos prácticamente. Por eso Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es decir, yo tengo que desaparecer para que realmente Cristo, Pablo podía parafrasear de otra manera diciendo, ¿no? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, decía Pablo en Gálatas 2:20. Podía decir con gran verdad, es decir, ya Él había muerto, el viejo hombre, la vieja mujer había muerto y estaba crucificado con Cristo. Entonces, eso es cuando tú y yo estás dispuesto a crecer, amado hermano. Y Dios va a hacer milagros en tu vida, porque milagros, ¿qué significa en este caso? De que Él va a proveer el tiempo, la manera, la forma en que tú vas a ver, al decirle, Señor, yo soy pequeño, Señor, yo dependo de ti, pero yo quiero agradarte, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, produce en mí hambre y sed de tu palabra, yo quiero crecer, hazme entender tu palabra, Señor. ¿Quién le enseña al niño ya cuando el niño ya, por ejemplo, ya a los 6 meses, y al niño ya no solamente hay que leche, ahora hay que darle papilla? La madre, ¿no? Le comienza a dar con una cucharita, y después poco a poco el niño ve que la madre agarra la cucharita y él después quiere agarrar la cucharita para comer, ¿sí o no? Y él quiere, y hay niños que son voluntariosos, a los 10 meses ya están queriendo comer, y a veces algunos hasta comen, ¿no? Aunque se embarran toda la boquita, pero ellos están comiendo, ya están luchando por querer comer.
pero alguien le va enseñando, ¿me entiende? ¿Quién es la madre o el padre? Como dije hace un momento, si el padre también es protagonista en la crianza, cuando llega de trabajar o en la mañana, cuando descansa, también hace la misma labor que hace la madre, ¿no? Y él comienza a tener contacto con su hijo. Lo mismo pasa con Dios, amado hermano. El Padre muchas veces va a ministrar nuestra vida, su Hijo Jesucristo también lo va a hacer, o el Espíritu Santo, aleluya. Es decir, Dios, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se van a encargar de hacernos que tú y yo crezcamos. Porque si somos pequeños, somos humildes y sabemos que dependemos de Dios y le decimos, Señor, yo dependo de ti, yo no puedo vivir sin ti y creo en tu palabra que dijiste tú, Jesús, sin mí nada podéis hacer. Yo quiero hacer todas las cosas contigo y sin ti no quiero hacer nada, Señor. Entonces ahí, por ejemplo, soy un niño, estoy humilde y Dios va a ir trabajando con mi carácter, con mi vida, va a ir matando el orgullo. Va haciendo cosas muy, muy gloriosas y grandiosas. El niño es indefenso, por ejemplo. Al niño, si algo pasa, ¿a dónde corre el niño? ¿A su mamá o a su papá? ¿A su papá o a su mamá? ¿Sí o no? El niño es indefenso. Nosotros somos indefensos, amado hermano. Nosotros somos, por eso que Pedro dice, cuando habla de que el hombre tiene que tratar a la mujer, dice, tratémosla como el vaso más frágil. Claro, porque el hombre también es frágil. La diferencia es que la mujer es más frágil que el hombre, ¿me entiendes? Ambos somos frágiles, ambos somos débiles. Por eso dice, diga el débil, fuerte soy. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, necesito a Cristo. Entonces, cuando nos damos de nuestra total incapacidad o, por ejemplo, Santiago dice, si tienes un ataque al enemigo, sométete a Dios. Sométete a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Primero me tengo que someter a Dios. Me tengo que meter, como se enseñaba hace creo casi 2 meses, la unión con Cristo, los martes, ¿no? La unión con Cristo. Yo no me enfrento al enemigo. Yo no soy el que me enfrento. El enemigo me está atacando. Pero cuando yo me meto en Cristo y estoy en Cristo, quien me defiende es Cristo. Aleluya. ¿Entiende, hermano? Todo eso se va aplicando. Porque soy indefenso. Yo no puedo pelear porque es una guerra espiritual. El enemigo me va a destruir si yo me pongo a pelear solo con él. En mi fuerza me destruye, hermano. El niño es espontáneo. ¿O no es espontáneo? A veces sale con unas cosas. O de un momento el niño dice, silencio total. ¿Qué está haciendo el niño? Una travesura. Y a veces aparece con toda la ropa sucia, con la cara, se ha metido ahí y ha hecho cosas terribles, ¿no? Y así a veces nos va a pasar a nosotros también. Vamos a ser espontáneos haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y vamos a ir delante de Dios, nos vamos a arrepentir y Él nos va a perdonar. El niño no tiene pretensión, hermano. El niño no es como este caso de estos. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? ¿Quién va a estar a tu derecha? ¿Quién va a estar a tu izquierda? ¿Quién te va a reemplazar cuando tú no estés aquí? No, hermano, el niño no piensa en esas cosas. El niño no tiene el problema que el día de hoy tiene mucha gente, ¿no? Con el problema político que hay en nuestra nación, hermano. El niño, tranquilo, él es feliz. Cuando la familia es sana, cuando la familia es una familia cristiana, que ama a Dios, que adora a Dios y que vive conforme, hermano, ese niño, él no tiene ninguna pretensión, no es vanidoso, no te ha preocupado. Oye, mira esta ropa, mire, los niños ahora se visten ¿con qué? Tiene que tener un Tommy Hilfiger, tiene que tener, tiene que tener una zapatilla de marca, y mira, y tiene que esto y lo otro. Los padres son que le ponen, hermano, la zapatilla, la ropa que vale un montón de plata. Ellos son, los niños ni le importa, hermano, ellos son felices. Si tú le pones hace años había una hermana, cuando estábamos en José Galvez, que un día le dijeron, no, yo compro mis cosas en GUM, dice, ¿no? Y la hermana le responde, dice, yo compro en Chan, le dice, ¿dónde? En la chanchería.
Así tú le compras una ropa de segunda o de tercera, hermano, ese niño es feliz. Si tú le enseñas desde niño a ese niño a comer de todo, a todo terreno, hermano, a comer de todo, ese niño puede ser feliz, hermano, comiéndose un plato de lentejas, o puede ser comiéndose la comida más cara que tú puedes hacer. Para él es igual. No tiene pretensiones, y así tiene que ser un cristiano. Por eso Pablo decía, yo he estado acostumbrado en la escasez, en la abundancia. Dios me ha enseñado a vivir en cualquier circunstancia. Cuando alguien es como un niño, semejante a un niño, no tenemos que tener ninguna pretensión. Suficiente que somos salvos, que somos hijos de Dios. Y si Dios en su gracia, en su misericordia, me escoge para servirlo, para llamarlo, bueno, lo haré, pero sin pretensiones. El niño no tiene ambiciones, hermano. No está que cuando mira, sueño, hoy ahora yo quiero un carro. Esos carros que cuando ya estoy cansado, ya lo voy a programar y el carro solito va a manejar ya. Y voy a estar sentado en el volante. Esos carros quiero ahora, ¿no? Quiero la ropa, quiero la mejor casa. Esa casa es inteligente, ¿no? Que yo agarro y le mando una orden por el celular y la orden llega a la cocina, ya he dejado en la cocina las cosas que voy a cocinar y cuando yo llegue ya, ¡pum!, ya está la comida preparada y me lo voy a servir, ¿no? ¿Y cuántas cosas más? Bueno, el niño no tiene ambiciones. Por eso una de las cosas que a veces a mí me preocupa es cuando, por ejemplo, hay colegios acá que agarran y enseñan a sus hijos de las 7 de la mañana. Antes cuando se podían ir a los colegios, ¿no? De las 7 de la mañana, el niño salía y llegaba a su casa a las 8 de la noche. Hoy le decía, yo hablaba con muchos hermanos, oye hermano, pues, deja a tu hijo que sea niño. Deja que disfrute. Hermano, de verdad, yo fui pobre y puedo decir que fui bien pobre. Pero yo puedo decir que mi niñez fue feliz, hermano. A mí, mi niñez la viví como debía ser un niño, hermano, de verdad. Yo era un pueblo, me desaparecía en mi casa. ¿Qué no hacía, hermano? Yo era feliz siendo niño, de mi perspectiva de niño, ¿no? Pero hay padres el día de hoy que tienen estresados a sus pobres niños, hermano. Le meten más información. Y cuando quieren después ingresar a la universidad, no ingresan. ¿Por qué? Porque están... ¿Sabes que los niños también se estresan? ¿Tú sabes que los niños se deprimen? ¿Sabes que los niños también se entristecen? ¿Sabes que los niños también experimentan fracaso y se sienten derrotados? Bueno, los niños son seres humanos. Dios jamás te va a dar una carga mayor de la que tú puedes soportar. Nunca te lo dará. Nunca, hermano, porque Él sabe que somos niños. La perspectiva de Jesús con respecto a nosotros es que somos niños. ¿Me entiendes? Somos niños, pero desde el punto de vista espiritual. Si queremos llegar a la meta, por eso Jesús dice bien claro, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No solamente para entrar, sino en el reino mismo tenemos que tener ese corazón de niño. En el reino de Dios tenemos que tener ese corazón de niño, hermano. No podemos permanecer. Si yo me vuelvo orgulloso, si me vuelvo soberbio, si me vuelvo altanero, si me vuelvo autosuficiente, si comienzo a tener ambiciones, si comienzo a querer poder, si comienzo a tener un montón de cosas que el mundo se ha metido en la iglesia y comienzo a creer en eso, amado hermano, no estoy de acuerdo con Dios, no estoy actuando como un niño. Por eso que aquí Pedro, hermano, Pedro va a tirar el anzuelo, sin carnada. Oye, ¿qué me ha dicho? Pero como es el maestro, ya el padre me ha dicho que lo oiga. Tiró el anzuelo, no, el cordel, con un anzuelo sin carnada, y cuando picó, él jaló y encontró el pez, abrió la boca y ahí estaba. ¿Cuántas veces, amado hermano, hemos hecho cosas que el Señor nos ha dicho que hagamos sin dudar? Y hemos visto su gloria. No nos hemos puesto a discutir. Como eso, Señor, yo soy pequeño. Señor, tu palabra dice que este hombre
o esta mujer está enfermo. Y esa enfermedad para los médicos es incurable. La medicina dice, la ciencia dice que ya no tiene cura. Pero el Señor te ha ministrado a tu espíritu, a tu alma, y dice, anda y ora. Tú solamente hazme caso, ora. Hemos puesto la mano sobre ese niño, sobre esa persona, y el Señor lo ha sanado. ¿Por qué? El niño no se pone, tú le dices, mira, tú le enseñas de pequeño al niño a ser obediente. ¿Qué aprende el niño de pequeño? Ser obediente, ¿sí o no? A tu voz, a lo que tú le dices, y con el tiempo tú le vas enseñando a quién tiene que ser obediente él. ¿No? Y también le enseñas también a protegerse, ¿no? No es que a todo el mundo lo obedezca, ¿no? Viene una persona con maldad y quiere hacer algo malo contra tu niño, tú le tienes que enseñar también a discernir, ¿no? A quién él tiene que obedecer. Pero cuando ese niño aprende a obedecer, amado hermano, él hace las cosas. Tú le mandas algo y él lo hace. Lo hace sin ningún problema. Y a medida que va creciendo, entonces adquiere mayores responsabilidades. Mayor responsabilidad en la casa, ¿no? Puede comenzar, ya con el tiempo, ese niño, ya es un adolescente, ya es adolescente, puede lavar su ropa, puede tener ordenado su cuarto, puede planchar, hasta puede cocinar, amado hermano. Porque tú le vas enseñando, le vas enseñando. Igual, cuando nosotros comenzamos a obedecer a la voz de Dios, comenzamos a leer esta palabra y tenemos espíritu de niño y comenzamos a creer en esta palabra y a hacer las cosas por fe de lo que está escrito en esta palabra, vamos comenzando a crecer en la gracia. Cuando llegamos a los caminos del Señor no sabíamos orar y ya comenzamos después a orar. Ahora comenzamos a orar conforme a la palabra de Dios, usamos la palabra de Dios para orar y oramos conforme a la palabra de Dios y vemos resultados. Comenzamos a hacer algunas cosas que están escritas en la palabra del Señor y comenzamos a hacer las cosas que Dios dice. ¿Me entiendes? Después, ¿no? De un momento a otro el Señor te dice, bueno, ya el Señor te dice y tú obedeces. Mira, tú tienes que ser discipulado, tú tienes un discipulador, un maestro, un pastor que te enseña la palabra, te predican, te enseñan, ya sea en forma grupal, ya sea en forma individual, tienes un consejero y ese hermano va comenzando y todo lo que él recibe es conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que está escrito. Y de un momento a otro ya vas creciendo y el Señor te dice un día, ahora tú, sé discipulador, ahora tú, ser consejero, y un momento en la vida, pero siempre teniendo ese espíritu del niño, ¿me entiendes? De obedecer, de saber nuestra pequeñez, y si algo lo está haciendo Dios es por su gracia y misericordia en nuestra vida, es por pura gracia, por pura misericordia, y así un día el Señor te dice, bueno, ahora tú vas a ser el pastor de este grupo. Ahora tú vas a ser el encargado de este grupo pequeño, de esta célula. Ahora tú vas a ser el encargado de ¿qué? Del ministerio de alabanza, ¿me entiendes? ¿Ahora qué? Ahora tú como te estás haciendo y esforzándote y eres un buen, ¿no? Y comienzas a estudiar secularmente y eres obediente a Dios, Dios te abre la perspectiva, te abre la mente y comienzas a entender y en el estudio comienzas a destacar, no porque tú seas superior, sino ¿por qué? Porque le crees a Dios y tienes una mente sana y comienzas a entender lo que otros no entienden. Y puedes terminar tu carrera y puedes después ser profesional. Y como tienes una mente de niño, ¿no? En tu corazón, eso de ser, de tu pequeñez, de tu dependencia total de Dios, dependes de Dios, en el trabajo comienzas a crecer. De un momento a otro comienzas a destacar, no porque tú quieres de ambición a puestos. Las personas vienen y te ofrecen los puestos y tú lo aceptas. ¿Por qué? Porque entiendes que es una bendición de Dios. ¿Me estás entendiendo? En todas las áreas de la vida, Dios comienza a hacer que tú destaques o que se vea el propósito por el cual Dios te ha salvado y te ha convertido. ¿Por qué? Porque tú entiendes tu pequeñez, que tú estás totalmente limitado. Y dices, yo no lo hago, el que está haciendo la obra es en mí, el que me está dando el crecimiento. Todas las cosas que yo tengo, Dios me las ha dado por pura gracia y yo lo estoy usando, yo estoy perseverando, yo estoy creyendo en esta salvación poderosa y en todos los beneficios que Dios me da. ¿Por qué? Porque tú entiendes tu pequeñez, eres humilde y dependes totalmente de Dios para todas las cosas.
Pero para eso, lo primero que tenemos que hacer, dice, de cierto, que si no os volvéis, y os hacéis como niños. Volver en el Antiguo Testamento es arrepentimiento. No tenemos que volver como niños. No es que tú ahora te comportes como un niño, no, eso no es. Sino tener ese corazón. Que dije hace un momento que un niño, ¿qué cosa es? Un niño tiene conciencia de que es pequeño, de que él por sí mismo no puede hacer las cosas, que es dependiente, que es sencillo, que es espontáneo, que no tiene pretensiones, que no tiene ambiciones. ¿Me entiende? Ese niño, así tiene que ser cada uno de nosotros, amado hermano. Ahora, ¿de qué manera yo puedo entrar en el reino de los cielos? Arrepintiéndome de mi pecado. ¿Qué dijo Jesús? Arrepentido porque el reino de los cielos se hace pecado. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista, fue el mensaje de Jesús, fue el mensaje de los apóstoles y discípulos de Jesús, y es el mensaje actual de la iglesia. Si alguien quiere entrar en el reino de Dios o en el reino de los cielos, y tener ese corazón, ese pensamiento que Dios quiere de dependencia total de Dios, de la pequeñez, de lo frágil que somos, primero tiene que haber un arrepentimiento. En segundo lugar, tiene que haber un reconocimiento de que nosotros, hermanos, espiritualmente hemos fracasado, que hemos quebrado, estamos destruidos por el pecado. ¿Y qué hace Dios? Usa su Espíritu Santo y nos convence de pecado, justicia y juicio. ¿No es cierto? El Espíritu Santo me va a convencer a mí que yo soy pecador, de pecado, que soy pecador, de justicia. Que hay la justicia de Dios, que la paga del pecado es muerte. Pero también que Dios en la cruz del Calvario ha provisto el juicio de Dios sobre el pecado, se lo dio ¿a quién? A Jesús. Dios hizo un juicio sobre Jesús. No a Jesús por su pecado, sino por el pecado de nosotros. Y Él pagó por nuestros pecados. Entonces, yo voy entendiendo eso. Entonces, si yo estoy convencido de que soy pecador y de que la justicia de Dios me demanda que tengo que aceptar que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, ¿qué tengo que hacer? Dice, por fe, aceptar la obra de Jesús, la obra de gracia que Dios me da. Lo único que Dios dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. El instrumento que Dios usa es la fe. La fe. También, cuando tú y yo queremos estar en el reino de Dios y permanecer en el reino de Dios, una de las cosas que Dios va a seguir trabajando en nuestra vida es la mansedumbre, ¿no? Por eso que en la bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos, ¿sí o no? ¿Cuántos están aquí en esta noche? Yo pensaba que se habían ido. ¿Y qué es un pobre en espíritu? ¿Qué es un pobre en espíritu? Una persona que se da cuenta, hermano, que nada de lo que él tiene puede ser usado para estar en los caminos de Dios, en las cosas espirituales, acercarnos a Dios. Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta, como un niño, ¿no? Que soy totalmente pequeño, que nada de lo que tengo por mí mismo vale para poder estar en el reino de Dios. Entonces estoy en una bancarrota total espiritual. Por eso que dice, y bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces eso me hace ser manso, ¿no? Pero a veces también hay otro tema, ¿no? Con esto de los pensamientos que son anticristianos y que no están en la Biblia. No, es que yo tengo que ser manso, pero no menso, dice, ¿no? Así que tú, y ahí, como ya no, él no es manso y él no quiere ser menso, pero es manso, termina siendo más bravo que un toro salvaje, ¿no? O una vaca salvaje, ¿no? Hace cosas terribles, amado hermano. Pero, ¿por qué? Porque yo soy manso, pero no menso, pero tú no me vas a hacer esto y lo otro. Y Jesús va a decir más adelante, si por mi causa tú sufres, bienaventurado, eres dichoso, gózate, alégrate, dice Jesús, ¿no? Pero cuando
uno está en el reino de Dios y tiene ese corazón de niño, mira a la persona, ve a la persona, si le está haciendo algo, le está ofendiendo. A Jesús le podían ofender, amado. Y él tranquilo. Pero cuando se podía meter con uno de sus pequeños, de sus niños pequeños, ahí la cosa se ponía difícil. Por eso él va a decir más adelante, en este mismo capítulo, que si alguien hace algo a estos niños, busque una piedra de molino, esas piedras gigantes, amárrese al cuello de una soga, busque lo más profundo del mar y ahí tírese. Porque en el día del juicio, Dios no va a tener compasión de ti. Mire el cuidado que Jesús tiene de sus niños, que somos nosotros, hermanos. Cuando tú y yo vives con ese pensamiento de pequeñez, de dependencia, con ese, eres manso como Él, ¿no? Y tienes esa obediencia al Señor y las cosas que estás haciendo es porque obedeces al Señor, porque Él siempre va a tener un deseo y capacidad de obedecer, amado hermano. Porque Jesús va a decir, un día van a decir, Señor, pero si en tu nombre hicimos todas esas cosas, hicimos milagros, tú sabes todo lo que hemos hecho, Señor, mira, acá está. Y el Señor le va a decir, nunca os conocí hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque esas personas fueron rebeldes a Dios. Quien hizo los milagros no fue Dios, fue el enemigo de las almas, hermano, que el Señor lo reprenda. Entonces, todo eso, por eso que Jesús dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Es decir, mi persona, tal como soy, sin Cristo, hermano, vuelvo a repetir, no vale para nada. Cuando yo me niego a mí mismo es que me doy cuenta que soy pequeño, que no puedo hacer nada para Dios o las cosas de Dios si Cristo no está en mí. Por eso Pablo, el famoso Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo es el que gobierna y reina en mi vida. Yo estoy en el capítulo 1 de Efesios, hermano, es estando en Cristo. Y yo dependo de Cristo. Por eso, cuando Pablo va terminando ya la parte teológica en Romanos, capítulo 11, ¿no? El último versículo, él va a decir, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas. No dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Por ejemplo, ahí, saber que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, solamente lo puede desarrollar una persona que tiene ese pensamiento de pequeñez, pensamiento de niño, que sin Él no podemos hacer nada, porque todas las cosas son por Él, en Él y para Él. Sin Él nada, amado hermano, a Él sea la gloria por los siglos, amén, dice ahí, termina el versículo, el último versículo del capítulo 11, y ya el capítulo 12 es la aplicación de lo que Él ha enseñado. Los niños le seguían a Jesús, ¿sí o no? Sí, le seguían, hermano, y nosotros tenemos que seguir a Jesús. El que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz, ¿y qué? Y sígame, dice Jesús. Sígame, donde yo voy, ustedes van conmigo. Porque yo también, cuando yo no esté, donde ustedes estén, yo voy a estar con ustedes, porque yo los voy a dirigir, aleluya. Porque sí, donde está, ahí está mi servidor, va a decir el Señor. Y otra de las cosas que un niño tiene, amado hermano, es que confiesa. ¿No? Hay las famosas familias, ¿no? Que le dicen, hay algo ha pasado en la familia, y le dicen a los niños, no le digan nada a nadie, ¿sabes? Nadie debe saber, nadie. Ay. Mano, no pasa el día y ese niño le ha contado a todo el mundo. Y mi papá, mi mamá me han dicho que no le diga a nadie nada. Nada. Te voy a decir un secretito. Mira, ha pasado esto. Pero mi papá y mi mamá han dicho que no le diga a nadie. El niño confiesa, hermano. Tú no lo puedes parar al niño de confesar. ¿Cuánto más a un hombre o mujer de Dios que tenemos que ser nosotros si tenemos esa verdad de que nuestra pequeñez y dependencia de Dios, nuestra pequeñez ante Dios y nuestra dependencia a Dios y que Él nos está usando para su gloria, tenemos que confesar a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Redentor, amado hermano, como los niños.
confesarlo públicamente, diciéndole a todo el mundo quién es nuestro Señor. El niño cuando quiere algo es persistente, ¿sí o no? Tenemos que ser persistentes, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin. Es decir, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El niño cuando quiere algo, hermano, papá, mamá, cómprame esto, dame esto, mamá. Cuando un niño tiene hambre, mamá, tengo hambre, mamá, tengo hambre, mamá, tengo hambre, y comienza a llorar, ¿sí o no? ¿O no llora? Cuando un niño tiene hambre, hermano, comienza a llorar. Tú le dices, papito, no hay dónde te saco. La mamá, el papá no sé qué hace, hermano, qué milagro Dios hace, y le dan de comer al final. Por eso tenemos, el niño es persistente, el que está en el reino de Dios y que es como niño tiene que estar así. Tenemos que ser persistentes en cuidar nuestra salvación con temor y temblor delante de Dios, amado hermano. Y siempre dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces dice, si no, y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Qué grandeza, ¿no? Increíble, ¿no? Todo el esquema que ellos tenían, Jesús se lo está echando abajo. Pero todavía no lo van a entender. Más adelante lo van a entender. Y lo van a comprender, por eso que Mateo escribe después esto. Dios nos ayude, hermano, a entender. ¿Tú quieres tener paz? Queremos tener paz, queremos tener gozo, queremos tener esperanza, queremos tener amor, queremos tener fe. ¿Queremos ver realmente la gloria de Dios en nuestra vida? Seamos como esos niños que aquí dice el Señor Jesús. Que le creamos a Dios, que le creamos a Dios y que hagamos las cosas obedeciéndole a Él y entendiendo que si Él nos está diciendo y viendo nuestra pequeñez, nuestra dependencia total de Él, Él va a agradecer su nombre y se va a glorificar, hermano. Yo no sé qué situación puedas estar tú pasando el día de hoy, qué necesidades tienes, pero de repente tú has estado luchando, tú has estado batallando y haciendo muchas cosas y no has visto resultados. De repente, lo que Dios quiere es que tú y yo vengamos a Él y decimos, Señor, qué pequeño que soy, qué frágil que soy. Señor, tú me estás enseñando a ser humilde y vengo a ti. He hecho esto y esto y esto y he fracasado. Pero a partir de este día, Señor, me arrepiento de hacer las cosas a mi manera y a mi forma. Y te pido, Señor, que tú formes un corazón humilde como de un niño. Porque yo soy pequeño, he entendido que yo no puedo hacer nada sin ti, Señor. Nada, absolutamente. A partir de este día yo voy a depender totalmente de ti. Para cualquier cosa, Señor. Ya no quiero seguir fracasando porque me he comportado como un necio. He hecho cosas que no debía haber hecho y sabiendo en tu palabra que no debía haberlo hecho y lo he hecho. Pero a partir del día de hoy, Señor, yo tengo que tener esa perspectiva como los niños pequeños, Señor. Porque ahí es donde tú te vas a glorificar, donde tú vas a engrandecer tu nombre, porque el que va a hacer las cosas vas a ser tú, Señor. Tú lo vas a hacer, no yo, Señor. Te doy gracias, Señor, en esta noche. Y te pido misericordia para cada uno de nosotros, que podamos entender y comprender, para la gloria, esta gran verdad que estás aperturando este capítulo, este cuarto discurso que tú estás dando, Señor, en Mateo 18. Vamos a entender y que hayamos entendido. Y si alguien necesita arrepentirse de sus pecados y entregar su vida a Cristo, porque hasta aquí él o ella ha estado luchando, Señor, y ha fracasado. Pero en esta noche el Señor dice, si tú quieres entrar en el reino de Dios, tienes que arrepentirte. Tienes que entregar tu vida a Cristo. Tienes que reconocer que tú no puedes hacer nada por ti mismo y has fracasado y tienes que depender de mí totalmente. Tienes que ser como un niño que sabe, que es consciente, que es pequeño, que depende totalmente de los mayores. Tienes que entender que todo lo que haces tú
Sin mí seguirás fracasando. Tienes que arrepentirte y entregar tu vida a mí, dejar que yo haga la obra, dejarme a mí que tome el control de tu vida y dirija tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.